yo, porque me toca. Hola Andrés, Hola Pablo, ¿cómo te va? Una vez más en la ciudad de Buenos Aires. juntos grabando en persona, con varios temas para conversar. Bien, antes de empezar te comento un par de cosas que nos dicen los oyentes. Tomás dice que me gustaría proponer un episodio sobre las elecciones de Brasil, cubriendo cómo fueron estos 4 años de gobierno de Lula, quiénes son los candidatos, y encuadrarlo en el fenómeno de ping-pong que ocurre en América Latina, pasan de izquierda a derecha. Las elecciones de Brasil son el 4 de octubre, falta todavía, así que seguramente trataremos eso en algún momento. Por ahora Polymarket pone hoy casi 60% de chance de reelección de Lula. Sí, interesante porque Lula sigue representando un partido tradicional, aunque mucha gente sospecha que una vez que Lula no esté, ese partido tradicional se va a disolver como tantos otros en el continente, así que el PT sobrevive por el liderazgo y no al revés. En cuanto al ping pong que dice Tomás, hay un trabajo de Ignacio Lavaki reciente donde mide continuidad y alternancia en América Latina y dice que hay una oleada antioficialismo más que una oleada a la derecha. Esa es la conclusión de él. Tiro datos, él dice entre 2010 y 2014 hay un 77% de continuidad en las elecciones de América Latina. Eso pasa a 65% de alternancia entre 2015 y 2019 y ahora, 2020 en adelante, 76% de alternancia. Se invierte perfectamente. 3/4 de continuidad a 3/4 de alternancia, de eso estamos hablando. Ignacio es alguien que hace tiempo viene insistiendo sobre esto con datos y fue anticipando algunos en Twitter, así que se lo puede acompañar ahí, aunque esta última nota recopila todo eso y es muy interesante. La disputa es entre ideología o posicionamiento, izquierda versus derecha, gobierno versus oposición. Y esto se agrega a algo que estudia mucho Gerardo Sherlis, que es el tercer elemento, la personalización. En cuántos casos lo que estamos viendo es una elección entre vehículos partidarios al servicio de un liderazgo, de una candidatura. Justamente Brasil hoy no sería eso porque Lula y el PT tienen una relación simbiótica, nacen juntos. Pero cuando uno no esté, es difícil que el otro lo sobreviva. En Perú vimos algo parecido. Keiko Fujimori es la única dueña de una marca, el Fujimorismo. Así que, contra lo que estábamos viendo, líderes nuevos que fundan partidos y ganan sorpresivamente, estamos aquí en un retorno de liderazgos tradicionales. No está pasando en todos lados. Hablar del Espriel en Colombia es exactamente lo contrario. Tipo que viene de afuera, sin partido y sin experiencia. Y esto sugiere entonces que Ignacio tiene razón. Lo que estamos viendo es un patrón definido sobre todo por la alternancia, pero ese sobre todo deja lugar para un 25% de continuidad. Y quiero destacarlo porque ese 25% incluye a los dos países más grandes de la región, Brasil y México, donde no solo ganarían los oficialismos, sino también las izquierdas. Así que si uno mira la región, los dos países mayores contradicen las tendencias observadas en el promedio. Nos pregunta María Campi en Spotify sobre cómo se mide el desempleo. Creo que hay cierto sesgo en la pregunta en que creo que yo había dicho en un episodio anterior que el desempleo no está aumentando significativamente y es cierto, hace 2 o 3 años que se mantiene en la zona de 7% aproximadamente. Así que, ¿cómo se hace la medición? Es a través de la encuesta permanente de hogares, que es el INDEC va y hace preguntas a la gente en, si mal no recuerdo, 31 aglomerados urbanos, donde vive la mayor parte, casi toda la población argentina. Se define una población y se le pregunta básicamente si tiene trabajo y si busca trabajo. Y ocupado es una persona que trabaja al menos 1 hora por semana en forma remunerada, o creo que 15 en forma voluntaria, algo así. Y desocupado es el que no trabaja y busca activamente trabajo, puede ser que haya suspendido circunstancialmente la búsqueda por alguna razón, como que se enfermó, climática, lo que sea, pero de todas maneras, si está buscando en ese, más o menos en el periodo, sigue siendo considerado desocupado. También existe la categoría subocupado, que es alguien que tiene trabajo pero también busca
y el INDEC mide algo que se llama ocupados demandantes de trabajo, y si uno mira esas... Ocupados pero poco. Sí, puede ser que estén ocupados y buscando otro trabajo o buscando más trabajo, queriendo trabajar más. Si uno mira esa serie de tiempo, también es bastante estable. Tuvo un pico en el tercer trimestre de 2024, ahí llegó a ser 17%, 17,6%. En la última medición da 15,8%, así que ha bajado pero muy ligeramente. Así que creo que el punto acá importante o trasfondo de la pregunta es quizás alguien no cree o se pregunta cómo puede ser que este nivel de desocupación es consistente con la narrativa que yo escucho de crisis terminal, ¿no? Y bueno, por eso nosotros cuestionamos algunas narrativas. Hay muchas decisiones metodológicas en todas estas mediciones del INDEC o institutos comparables de estadística a nivel internacional. Lo que hace el INDEC es muy comparable a nivel internacional. Hay decisiones arbitrarias, ¿por qué 1 hora y no 2 horas o 3 horas o 5? ¿Por qué hay, por ejemplo, institutos que excluyen gente de determinada edad? Por ejemplo, si sos menor de 15 años, ¿te deberías estar o no? El INDEC el INDEC no excluye por edad, pero otros países sí. Entonces, son decisiones arbitrarias, pero lo importante acá me parece es entender que la metodología es constante y es consistente a lo largo del tiempo. Entonces, si yo hiciera un cambio metodológico como que ahora considero desocupado el que no llega a trabajar, no sé, 10 horas, entonces no solo subiría la desocupación hoy, subiría toda la serie histórica hacia atrás. Entonces, lo importante es comparar peras con peras. Así que, bueno, eso es lo que dicen los números. Si no les gusta... Tengo otros números. Hubo un gobierno que tenía otros números. Bien, pasemos a la parte más significativa. ¿Quiere decir que el INDEC no lo era? El INDEC es muy significativo. Por suerte, los gobiernos después de 2015 han mantenido la independencia de la autoridad estadística. Entonces, gran noticia de la semana: reemplazo del jefe de gabinete, señor Manuel Adorni. Entra a ser jefe de gabinete Diego Santilli, exfuncionario del macrismo, del PRO. Te quiero preguntar, ¿qué significa la elección de Santilli? ¿Qué significa? Todos sabemos por qué se va Adorni, menos claro por qué la elección de Santilli, que es una persona quizás más vinculada a la negociación, al diálogo, a la política tradicional, y menos, por ejemplo, otro nombre que se mencionaba era Kirchner, que tiene un perfil más técnico, más cercano al Ministerio de Economía, más ejecutivo si querés. Entonces, ¿para qué? ¿Para qué? ¿O cuál es la razón detrás, según tu opinión? Vamos a encuadrar este ministerio en el contexto del gabinete. La demanda de la sociedad en las elecciones pasadas tenía dos picos: economía y seguridad. Por detrás de eso hay dos elementos que a veces no se ven, pero son fundamentales: la política y el control social. Control social me refiero a la asistencia social, a la ayuda a la sociedad, que en este caso se llama capital humano. Así que son 4 áreas diferentes que están naturalmente coordinadas bajo el mismo gobierno, pero tienen enorme autonomía. En las dos áreas prioritarias, economía y seguridad, lo que observamos es gran continuidad. En economía tenemos a Toto Caputo desde el principio, con Santiago Bauzili desde el principio, con Sturzenegger como gurú afuera, que después entra, y como Kirchner como segundo, que después sube. Así que tenemos acá un presidente del Banco Central y 3 ministros que están desde el inicio del mandato. En seguridad tenemos 2 ministras: Patricia Bullrich, que se va por arriba porque gana una elección, y su sucesora. También tenemos continuidad. Las dos áreas prioritarias para la demanda, por la opinión pública, se mantuvieron y se ampliaron. El área social también se mantuvo. Continuidad absoluta de Sandra Petovelo, con los grandes éxitos de haber terminado con los piquetes y aumentado la AUH, manteniendo la paz social. Nos queda la política. Es la única área volátil de este gobierno. Este es el cuarto jefe de gabinete. Tuvimos a Pose, a Francos, a Adorni y finalmente a Santilli. Y eso llama la atención. Este es un gobierno con altísimo nivel de estabilidad en las áreas de políticas públicas de alta demanda. Y falla en el funcionamiento interno. La política no se ve.
La que se ve es la del presidente. Y después adentro tenemos la interna, Karina Santiago, y esto es lo que genera turbulencia que por ahora no afecta las grandes políticas públicas, aunque algunos dirían el escándalo de la jefatura de gabinete empezó a afectar el clima de negocio. ¿Por qué me interesa destacar esto? Porque este gobierno en algunos casos parece un amateur político y en otros parece un avesado político, que los tipos lo manejan mucho mejor de lo que parecía, en parte porque Milei tiene más instinto de lo que pensaban y en parte porque subcontrató a gente que vivió toda la vida de hacer la roja, empezando por la familia en medio. ¿Cuál es la diferencia de Santilli respecto a los tres que lo antecedieron? Los tres que lo antecedieron eran de Milei, él o ella, de Javier o de Karina. Nicolás Pose decían que era su mayor amigo o único. Guillermo Francos, que venía del mismo lugar, Corporación América, los tipos que estaban en la oficina al lado, en los que él confiaba. Adorni tenía una relación personal con él, pero sobre todo con Karina. Eran la renovación, si quieres llamarlo de alguna manera, si quieres llamarlo de otra manera, la nueva casta. Fracasaron, o por lo menos eso entendió el jefe que los terminó corriendo del lugar. Aunque los defienda, los sacó. Santilli tiene un perfil parecido a las áreas económica y de seguridad. ¿Cuál es ese perfil? Casta vieja. Y si querés más especificidad, pro puro. Existe el pro puro, es Macri. El resto es adquirido. Y Santilli del peronismo, como Patricia Bullrich alguna vez. El equipo económico es distinto. Son más tecnócratas que venían de los mercados. Eran traders antes que militantes. En cualquier caso, lo que estamos viendo es una homogeneización del gobierno de la Libertad Avanza, una homogeneización hacia el PRO, cada vez más parecido. No parece que sea con la intención de robarle la base electoral a Macri, porque eso ya lo consiguieron. Lo que parece es que están buscando eficacia en la gestión. Y la eficacia en la gestión en este momento, desde el lugar que ocupa el jefe de gabinete, que incluye el Ministerio del Interior, es ganar las elecciones. ¿Cómo les ayuda a Santilli a ganar las elecciones? Primero porque viene a ganarlas. O sea, es un símbolo de victoria. Sustituyó a Espert y ganó la provincia de Buenos Aires por un punto, después de haberla perdido por 14. Lo segundo, por la rosca, por la capacidad que tiene de conseguir acuerdos. Fíjate, larretista. Y no es figurativamente. Era larretista, era el segundo de Larreta, el candidato de Larreta a la gobernación de la provincia de Buenos Aires. No se podía encontrar más larretista que Santilli. Santilli era porteño, Larreta lo manda a la provincia de Buenos Aires y después se tiene que bancar que le llegue Jorge Macri de la provincia de la capital, porque es su hombre para garantizar su victoria contra Patricia Bullrich en la interna del PRO. Salió mal, pero Santilli era el candidato del acuerdismo. Y hoy sigue siéndolo. Y esto es lo que me parece fascinante, que el gobierno que vino a romper con la casta, necesita acordar con la casta y contrata a los mejores de la casta para esa negociación en la que necesita descoordinar a la oposición. Descoordinar significa que hoy el gobierno tiene un apoyo entre el 35 y el 40%, y con eso quizás gane la primera vuelta, pero no gana la segunda. Necesita evitarla. Para eso tiene que cambiar el sistema electoral, las primarias, por ejemplo, y tiene que hacer negociaciones y acuerdos, porque tiene que superar el 40 en la primera vuelta. Y Santilli es la persona que viene a hacer la reforma electoral y los acuerdos electorales con los gobernadores. ¿Cómo va a ser el gobierno para sostener el discurso anticasta? Es lo menos importante. El Colorado se ha reciclado tantas veces que no va a tener costo. Pero lo que me parece más interesante destacar es que quizás todo este evento, con los 4 meses reteniendo a una persona que estaba vapuleada por todos lados y que mantuvo su inocencia, cuando nadie se lo creía hasta el final, mantuvo que era inocente, cuando ni Karina le creía que fuera inocente, que se lo largó antes que Javier, podría no tener costo político. Todo esto de Adorni podría terminar como lo de Espert. En el momento en que lo sacás, se terminó el daño. No se heredó el daño. Porque hay un efecto psicológico que se llama peak end rule, la regla del pico y del fin, que determina que las experiencias recordadas no están determinadas por su duración. La gente no se acuerda de algo que pasó por el tiempo que duró, sino por el pico de intensidad, de sufrimiento o de alegría, y por la manera en que termina. Si termina bien, está bien. Si Mandela fue 25 años preso, pero soltaron, fue presidente, pacificó Sudáfrica, está bien. Pepe Mujica, misma cosa. Así funciona nuestro cerebro. Así que todo lo que pensaban que el gobierno se equivocaba manteniendo Adorni, a lo mejor hacían un error psicológico de cálculo. Esto fue una acumulación de dolor hasta llegar a una solución
que hace olvidar el dolor pasado. Pero ahora dependerá de Santilli demostrar que tiene esa capacidad. Bien, estabas diciendo que la tarea principal de Santilli va a ser dialogar con los gobernadores y el Parlamento para modificar las reglas del sistema electoral. Y ahí tenemos un proyecto que está promoviendo a Santilli precisamente, que es el de reforma política. Una de las cosas que quiere el gobierno hacer ahí es eliminar las PASO, eliminar las primarias simultáneas y obligatorias. Entonces, eso es una parte de varias cosas que están metidas en ese proyecto de ley de reforma política. Hay gente que dice que no hay los votos suficientes para aprobar eso en el Congreso. Supongo que parte de lo que estás diciendo vos ahí es Santilli va a ir a buscar, a ver si consigue esos votos. Hay otra opción que también se baraja, que es, una vez más, suspender las PASO por única vez o por una vez más. Segunda única vez. Por segunda única vez el año que viene. Hay una opción tercera que propone un radical. Eduardo Vizchi, senador por Corrientes, jefe de la bancada radical en el Senado, y ahí él, en ese proyecto que presentó, habla de primarias abiertas simultáneas y optativas. Serían internas voluntarias, la gente tendría que anotarse en el padrón para poder participar, no sé si creo que esto es como Estados Unidos, y sin financiamiento estatal. Para que se celebren las elecciones tendrían que anotarse 10% del padrón de la elección anterior, lo cual parece ser un umbral bastante alto. No sé cómo la ves ese proyecto, parece un compromiso, ¿no? Compliquemos, don Inodoro. Un compromiso es un punto intermedio entre dos posiciones que parecían irreductibles, un acuerdo con mutuas concesiones. Los radicales vienen a complicar, se especializan en eso. En parte por eso están en dilución, porque no consiguen expresar con nitidez ninguna propuesta. Pero no existe un radicalismo nacional. Esta propuesta tiene detractores dentro del propio partido, porque lo que se busca muchas veces es el beneficio de la provincia a la que se representa y no del partido nacional. En cualquier caso, lo importante es esto. Las PASO son funcionales a la oposición, no a esta oposición, a cualquier oposición, porque al gobierno lo disciplina el poder y la oposición la desperdiga la falta de poder. Entonces las PASO les permiten articularse, como en el 2015, cuando se formó Cambiemos. Sin PASO no hubiera habido Cambiemos, no hubiera habido victoria sobre el kirchnerismo. El kirchnerismo también se puede beneficiar si las usa bien. ¿Qué significa usar bien una PASO? Utilizarla para construir con el perdedor, para incluir al perdedor. ¿Qué significa usar mal una PASO? Que el perdedor no tiene lugar. La interna entre Aníbal Fernández y Julián Domínguez en la provincia de Buenos Aires 2015 fue una PASO destructiva en vez de inclusiva. Llevó a la derrota, el mismo instrumento que llevó a la victoria a Macri. ¿Por qué el gobierno no quiere PASO? Porque no quiere internas. Los presidentes no aceptan que los desafíen. Y fíjate que, a pesar de eso, algunos presidentes son desafiados en internas en la historia. Estamos hablando de América Latina y de Estados Unidos. ¿Cuál fue el resultado? Cada vez que se desafió a un presidente, nunca un presidente perdió la interna. Pero a veces la interna lo desgastó y lo hizo perder la agenda. Así que tiene todo el sentido que el gobierno no quiera PASO. Ni hoy ni nunca, mientras sea gobierno, las va a querer cuando sea oposición. ¿Cuál es el sentido de que la oposición no las quiera? No, solo te quiero agregar, creo que hay un objetivo del gobierno que es más relacionado con la política económica. El gobierno ve las PASO como una extensión del calendario electoral. Y entonces, mientras más amplio es el calendario electoral, dura más meses, tenés más incertidumbre sobre el mercado, sobre la macro. Me parece que parte de la racionalidad del gobierno de tratar de disminuirlo es de reducir ese tiempo. Es cierto, existe este incentivo en los decisores económicos del gobierno. Pero cuando uno conversa con los decisores políticos, no es esto lo que están pensando. Lo que están pensando es qué les conviene electoralmente. Y después el gobierno, por supuesto, son las dos cosas. Milei tiene ambas cosas en consideración, pero mientras tanto es la trupe de Karina la que está viendo esto. Y no te diría está negociando esto, porque todavía no tienen claro qué es lo que quieren. Durante un momento, durante un tiempo, lo hablábamos alguna vez, les pedían a los gobernadores que unifiquen el calendario. Y ahora les están pidiendo lo contrario, le están diciendo, entreguen las PASO, les armamos colectoras
no los desafiamos con candidatos serios en las provincias, y en cambio ustedes van con sus candidatos a legislador detrás del presidente común, que es Javier Milei. El acuerdo sería con los gobernadores adentro. Y por esto es importante lo que el proyecto del senador radical trasluce, es la posición de su gobernador en Corrientes. Esta es la información valiosa, no es la estructura del proyecto, no es la consistencia del proyecto, es qué nos dice eso sobre algunos gobernadores. Y los gobernadores están en wait and see, en espera, porque no saben con qué gobierno se van a encontrar el año que viene. Quieren llegar hasta fin de año para saber si este va a ser un gobierno popular o impopular. No se quieren colgar de un presidente perdedor. Y lo que estamos viendo en el mundo es que las reelecciones se tornaron complicadas. Era muy difícil que un presidente perdiese una reelección y de repente se tornó muy difícil que un presidente reeligiese. Y los gobernadores están en esa etapa en la cual conviene relojear primero lo que viene antes de tomar una decisión. Y el que está más apurado es el gobierno nacional, que sin embargo no puede definir una política común porque ellos tampoco saben qué situación los van a encontrar y cuánto entregar a cambio de cuánto apoyo pedir. Ahora, si vos decís que en general la existencia de PASO conviene a la oposición y perjudica o no le sirve al oficialismo, se podría pensar lo mismo a nivel nacional como a nivel provincial. Ahí va. Y eso es clave. ¿En qué están pensando los gobernadores? En su propia reelección. La mayoría la tiene. La minoría es Kicillof. Hay algunos otros, el caso de Mendoza, que es la única provincia que todavía no tiene reelección desde el inicio de la patria. Pero vemos que los gobernadores lo que quieren es mantenerse en el poder por sobre la posibilidad remota de ser candidatos a presidente en la elección que viene. Entonces acá hay un juego de engranajes que complementan. La oposición puede entregar las PASO contra su propio interés nacional, porque lo que está privilegiando es su interés provincial. No hay partidos nacionales en Argentina que negocien en función de la elección presidencial del 2027. Hay 24 partidos provinciales que están fijándose cuál va a ser la gobernación en la elección provincial que va a definir el futuro gobernador. Y esto es una ventaja que tiene Milei. Él tiene más tiempo, tiene más incertidumbre y más tiempo. Los gobernadores en el fondo siempre tienen el backup plan, el plan B, que en muchos casos es A, es ahí donde están 4 años más y después ver. Claro. Y bueno, lo otro que te quería preguntar con respecto a este juego de las PASO es con respecto a la oposición principal, que es el peronismo. Así que primero te quería plantear si podemos pensar el peronismo como dividido en varias partes. ¿Sí? Una parte en el interior, que vos tal vez me dirás son 2, y otra parte en Buenos Aires, que también son 2, claramente. Cierto. Así que lo que vemos en los medios es un montón de peleas entre la gente de Axel Kicillof, gobernador de la provincia de Buenos Aires, y la gente de Cristina o de la Cámpora, como se llame. Y la prensa en general lo que hace es destacar la enemistad, los sentimientos, no se pueden ver y cosas así. Mi hipótesis que te quiero plantear es que hay una competencia que es racional, no es emocional. Hay dos bandos que ambos piensan que tienen capacidad de imponerse uno sobre el otro, entonces se arma un juego del gallina, donde el que pestañea es el que pierde, el que se desvía es el que pierde, ambos se ven con chances de definir el programa y las candidaturas. Entonces, las recriminaciones vienen después. ¿Vos qué pensás sobre esa idea? ¿O simplemente es el calendario y cuando el tiempo apremie todo se arregla? Empiezas aceptando tu distinción entre los 4 peronistas, 4 peronismos, dijiste vos. Después lo podemos subdividir, pero hay interior y provincia de Buenos Aires y 2 en la provincia de Buenos Aires. Estuve este fin de semana en un asado en algún lugar de la provincia de Buenos Aires donde había muchos peronistas que hablaban de esta interna provincial entre los Kirchner, Máximo y Cristina y Kicillof, como definiendo el futuro del peronismo nacional. Y me preguntaba si hubiera participado en un asado en La Rioja, en Catamarca, en Tucumán, en Chubut, con peronistas también, si habrían discutido sobre eso, la interna entre los Kirchner y Kicillof. Mi intuición y alguna información sugiere que no, que hubieran estado discutiendo su interna provincial, y en todo caso su proyección posible. Kicillof y Kirchner están en una interna bonaerense que tiene proyección nacional porque los medios son nacionales.
El peronismo en el interior está pensando en otra cosa. Y esa otra cosa, en muchos casos, es mantenerse en el poder en sus provincias. Pues si pueden proyectar, se ve. En Córdoba lo intentaron con Schiaretti, no llegaron. Ahora Schiaretti está mayor, Yarlora, por ahora, desgastado como está en la provincia de Córdoba, podría seguir antes que intentar proyección nacional. ¿Qué pasa en la provincia de Buenos Aires? Tu hipótesis de racionalidad tiene sentido. La pregunta es si por ser lógica es cierta. Kicillof se considera candidato natural del peronismo, porque es el tipo que ganó 2 veces la provincia de Buenos Aires y la provincia es la más grande del país. Lo que no quería ser Alberto Fernández. Él consideraba que ser el candidato de Cristina era ser un nuevo títere y por lo tanto buscó desprenderse. El problema que tuvo es que todo lo que se desprendieron en el pasado de un liderazgo peronista anacrónico, vetusto, caduco, lo hicieron ganándole la elección. Cafiero le gana a Menem Iglesias. Menem le gana a Antonio Cafiero. Kirchner le gana a Menem. Saca 2 puntos menos porcentuales, pero después Menem no se presenta en la balotaje. Y Kirchner termina validándose en elecciones y después le gana a Duhalde cuando su mujer le gana a la otra mujer. Pero Kicillof tuvo la oportunidad de distinguirse, de hacer eso, pelearle la jefatura del Partido Justicialista a Cristina y no, dio un paso al costado ahí. Ahí está. La característica de Kicillof es que no derrotó a Cristina. Esto es central. Él no le ganó una elección a los Kirchner. Y este es el argumento de Máximo. ¿A quién le ganaste? Y aquí la cuestión que aparece es, si los Kirchner, Cristina y Máximo no están de acuerdo con Axel, ¿a quién le enfrentan? Y todas las fuentes convergen en Sergio Massa. El candidato de Cristina sería Sergio Massa, o a presidente, porque es el único que ella espera que le indulte, o a gobernador, porque en el fondo ella es como Macri. ¿Cuál es la máxima? La máxima no, la mínima aspiración de Mauricio Macri, retener la capital federal. Si puede ser presidente, mejor. Si no, nunca perder la capital. Con Cristina es exactamente lo mismo. Si se puede ganar la presidencia, pero nunca perder la provincia de Buenos Aires. Son uno en el espejo del otro. Y si Sergio Massa es la carta para mantener la provincia de Buenos Aires y deshacerse de Kicillof, esa es la carta que van a jugar los Kirchner. Si esto es así, el objetivo es desmoronar, esmerilar a Axel Kicillof. Hay algunos que dicen, sí, el objetivo es este, pero también es extrarracional. Por un lado, tienen esta baraja, tienen este plan. El objetivo no es solamente romper a Kicillof, es sustituirlo por otro candidato. Algunos dicen, no, hay tanta rabia adentro que lo único que Máximo quiere es que Axel pierda. Y esto, por supuesto, que es algo que uno tiene que ir a falsar empíricamente, pero depende de la fuente que consigas y la confianza que les tengas. En cualquier caso, compro que en general la racionalidad suele ponerse por encima de las pasiones. En este caso es difícil saber porque está tan quebrado el peronismo en la provincia de Buenos Aires y uno ve la crisis de gobernabilidad municipal que se producen cuando un camporista es el intendente. Cuando un camporista es el intendente, tiene el diálogo cortado con el gobernador. Y entonces, a veces colaboran, pero muchas veces se hacen la vida imposible. Las pasiones a veces cortan el horizonte del racional. Sí, lo que pasa es que aún, o sea, ambas hipótesis, que en realidad no son excluyentes, como dijiste, ¿no? No son excluyentes, pueden ser ambas simultáneamente válidas, verdaderas, digamos, pero cualquiera que sea, es consistente con lo que sí vemos, que vemos funcionarios de distintos niveles, o exfuncionarios, o representantes de ambos grupos, tirarse con de todo en la opinión pública, ¿no? Por ejemplo, Sergio Berni, no sé si lo escuchaste hace poco. Sí, no, en un programa de televisión, creo que lo vi en un programa o un streaming o algo así, donde decía básicamente Kicillof es como el representante residual del albertismo y del, no sé, wokismo, no me acuerdo qué dijo, pero algo parecido, y nosotros somos peronistas, y nosotros directamente me llamó la atención que rechazaba incluso la idea de una PASO, decía ellos que se presenten con su partido, nosotros tenemos otro partido. Como si no hubiera sido ministro de Kicillof. En este momento la situación está en ese punto. Pero te agrego un dato importante. ¿Qué piensa el gobierno de esa interna? Seguramente le gusta. Mucho. Y si tiene que elegir, porque los gobiernos eligen a los opositores. No siempre les funciona, pero cuando pueden meten la púa, habitualmente logran el resultado y obtienen el impacto inesperado. Alfonsín prefería que el radicalismo confrontase contra Menem en 1989. Terminó siendo Menem un candidato más peligroso que Cafiero. En este caso el gobierno
prefiere a los Kirchner. Siente que confrontando contra el riesgo Kuka tiene más chances, mejora sus posibilidades, que confrontando contra un candidato aparentemente honesto y más joven como Kicillof. ¿Y cómo hacen para intervenir en esta interna? Le desactivan el poder territorial a Kicillof. Estos son rumores fundados de que tal fue la intervención sobre los termosellados. Jessica Sirio y Martín Insaurralde, por un lado, tienen una disputa matrimonial. Jessica habrá firmado eso porque le gusta el arte, porque quería quedarse con alguno cuando se separasen, pero el que divulga eso, se dice, es con la anuencia del que maneja la CIDE, el gobierno. Porque el gobierno lo que quiere es destruir al armador de Kicillof, que era Martín Insaurralde hace mucho tiempo, y lo fue de tantos otros. Martín Insaurralde maneja algo que pocos manejan, además de territorio: recursos, por el juego, clandestino y no. El que quiera saber más de esto, que lo escuche a Rukauf, que mucho sabe de corrupción bonaerense, en el último programa de Mirta Legrand, donde justamente hacía esta mención sobre Insaurralde, olvidándose que Insaurralde está no desde hace 10 años, desde hace más de 20. Menem fue su padrino y hay fotos donde están todos ellos juntos, incluyendo Duhalde, que fue el gobernador que antecede a Rukauf, y el presidente que lo nombra ministro. Pilar y Loma de Zamora, los dos grandes distritos en los cuales el poder territorial de Kicillof se estaba armando. Con esta difusión, con los termosellados, la estructura territorial de Kicillof y la estructura patrimonial de su armado entra en crisis. Y los Kirchner celebran. Cuando los Kirchner celebran, los Milei celebran. Es difícil cuando te operan con la verdad. Bueno, Andrés, ¿hasta cuándo te quedas? Hasta mañana, martes, pero vuelvo a fin de julio, Congreso de la CIP, Ciencia Política Latinoamericana, acá en Buenos Aires. Así que vamos a seguir grabando en vivo y pensando juntos. Bueno, que tengas buen viaje. Un abrazo grande, Pablo.